Bien, utilizando otra vez la misma planilla de ejemplo, esta vez vamos a ver cómo realizar una tabla de distribución porcentual para cualquiera de las columnas que tenemos acá, menos para la de producto, que es la única columna en la que no se produce una repetición. Pero podríamos, por ejemplo, hacer una tabla de distribución en donde podamos analizar qué porcentaje de los productos denunciados corresponden a cada rubro. O bien podríamos hacer una distribución porcentual en una columna numérica tomando un valor medio como corte. Por ejemplo, tenemos denuncias entre 75, que parece ser el valor más alto, ¿sí? Y 12. Entonces, para tomar un valor medio entre 12 y 75, podemos hacer un promedio de ambos números. Sería 83 dividido 2, 40. Sí, 41 y medio. Entonces podemos tomar un 40 como corte y decir, quiero saber qué porcentaje de las denuncias o de los productos denunciados tienen hasta 40 denuncias y cuántos tienen más de 40 denuncias. Bueno, ¿cómo armamos una tabla de distribución porcentual? En los ejemplos anteriores veíamos que como el dato a mostrar en el cálculo era un dato único, ¿sí? Como cuando decíamos, por ejemplo, cantidad de productos nacionales, y teníamos un dato único que resolvíamos a la par. Bueno, en las tablas de distribución porcentual hay que poner un título abarcativo y después los ítems que corresponden a los diferentes contenidos de la columna que voy a analizar. Por ejemplo, distribución porcentual según vamos a poner rubro. Bien. Luego, bueno, acá le podemos dar un tono así. Y acá vamos a poner, esto va a tener tres partes. El rótulo, el conteo y el porcentaje. Entonces, vamos a poner todos los contenidos o los posibles contenidos de esta columna. Vamos a poner alimentos, vamos a poner medicamentos, no tengo por qué respetar lo de mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Eso lo tengo que respetar en todo caso después en el conteo, y tampoco porque no lo tiene en cuenta. Sí tiene en cuenta diferenciar cuando hay tildes o espacios. Lo de mayúsculas y minúsculas es indistinto. No lo tiene en cuenta para el conteo o para el control de igualdad. Y finalmente entonces, limpieza. Bien. Esta es la columna de rótulos. Vamos ahora con los conteos. Tengo que saber cuántos hay de cada uno. Entonces vamos a hacer un contar sí. Igual contar punto sí, paréntesis. Vamos a decir que trabaje en la columna de rubro, de 2 hasta de 11, punto y coma, y que busque alimentos. Bien, me dio 5. Vamos a hacer lo mismo. Igual contar punto sí, que trabaje otra vez en rubro, de 2 de 11, punto y coma, pero que esta vez busque medicamentos. Cierro paréntesis, cierro comillas. Y finalmente hacemos lo mismo para limpieza. Contar punto sí, que busque en de 2, 2 puntos, de 11, punto y coma, comillas, limpieza. Cierro comillas, cierro paréntesis. ¿Qué tienen que controlar siempre ustedes? Que la suma de todos los conteos tiene que dar la cantidad de registros. Acá va desde la 2 hasta la 11, quiere decir que son 10 registros. Entonces acá tenemos 5 más 2, 7 más 3, 10. Quiere decir que todos los registros fueron tenidos en cuenta. Tienen que controlar eso. Si falta alguno es porque hay algo que tiene un espacio, alguno dio menos. Puede ser que acá alimentos tuviera un espacio, ¿sí? Y este alimento de la primera celda no lo contó, porque el espacio es como una letra. Entonces hay que tener en cuenta que siempre la suma de todos los conteos tiene que dar igual a la cantidad de registros. Una vez que comprobé eso, todo lo que tengo que hacer después es porcentualizar. ¿Cómo hago el cálculo de porcentaje? Bueno, esto es sencillo. Quiero saber qué porcentaje es 5 de 10. ¿Sí? Es el 50%, pero lo que se hace es 5 por 10 dividido 100. Si yo hago igual
5 no, vamos a tomar la celda. Para que si varía algo acá, varía el conteo y automáticamente cambie también el cálculo de porcentaje. Bien, entonces, vamos a hacer igual. Esta celda B15 por 100 dividido el total de casos, que sería 10. Bien, vamos entonces a dar un Enter. Esto me dio 50%. Lo que pasa es que si yo pongo esto de esta forma, 50, cuando lo quiero porcentualizar, recuerden que el formato porcentaje me muestra el valor multiplicado por 100. Si yo le doy un formato porcentaje a esto, me va a aparecer 5000%. Voy a deshacer. ¿Qué tengo que tener en cuenta entonces? Si yo sé que al aplicar el formato porcentaje me lo va a mostrar multiplicado por 100, lo que tengo que hacer es, en el cálculo, evitar esa multiplicación por 100. Entonces directamente pongo B15, que es el conteo, dividido 10. Como fórmula general podríamos decir que hay que dividir la parte, lo que dio el conteo, por el total de casos, la parte por el todo. Y eso me va a dar 0,5, que multiplicado por 100 es 50%. Ahí aplico el formato. Esto no lo puedo copiar. ¿Por qué no lo puedo copiar? Porque si yo copio acá, esto acá abajo, va a tener en cuenta la celda esta, pero también este rango no lo puedo copiar acá. Este cálculo sí lo puedo copiar acá, porque va a tomar B15, lo va a convertir a B16, y está dividiendo por 10. Entonces, lo puedo hacer. Y después acá, puedo volver a copiarlo, entonces me tomo 2 dividido 100, dividido 10 me da 0,2, que pasado por formato porcentaje me da 20%. Se recomienda siempre trabajar con una cierta cantidad de decimales según la precisión que queremos tener, para que no se den falsos redondeos. Acá tenemos 3 grupos, pero si tuvieran 7 grupos puede ser que 2 redondeen para arriba, entonces la suma de todos los porcentajes va a dar, en vez de 100%, va a dar 101%, ¿sí? Entonces, hay que evitar eso para que no redondee ni para abajo ni para arriba, que no me dé ni 99% ni 101%. Si hay 2 que redondean para abajo, entonces me va a dar 99% total. Acá me tiene que dar 100%. Entonces, selecciono esto y aumento la cantidad de decimales con este botoncito que tengo acá, o por el formato de celdas, es lo mismo. Bien, acá los resultados fueron muy precisos. Pero ¿qué pasaría si... Muy precisos en cuanto a que 5 es el 50%, 2 el 20% y 3 el 30%, porque juntos son 10 registros. Vamos a ver qué pasa si yo inserto algunas filas acá. ¿Sí? Vamos a insertar, y vamos a ver que van a ver que automáticamente todo se acomoda en cuanto a cálculos. Entonces, voy a agregar 2 filas. Selecciono, como hicimos en la primera clase, clic derecho, insertar. Vamos a poner acá dulce, que es importado de la empresa Campero, y es del rubro alimentos por 350 gramos. Y tuvo 3 denuncias. Acá habría que copiar la fórmula esta para que haga el cálculo si paga o no paga multa. Vamos a hacer otro de limpieza. Vamos a hacer otro más de alimentos. Vamos a poner, por ejemplo, manteca nacional de la marca también Campero. Vamos a hacer que Campero tenga una distribución de un mayor porcentaje de alimentos por 200 gramos y tuvo 23 denuncias. Vamos a copiar, automáticamente me copió la fórmula de arriba. Fíjense cómo cambió automáticamente todo. Entonces, acá el conteo, fíjense que no trabaja más con D2 de 11, trabaja con D2 de 13. Ese rango que está acá arriba se estiró automáticamente cuando yo inserté las filas. ¿Sí? ¿El problema cuál es? Que ya no tiene que dividir por 10. Tiene que dividir por 12, porque tengo 12 productos. Quiere decir que acá yo tendría que modificar esto, poner dividir por 12, con lo cual me va a dar números ya no tan redondos, y volver a copiar esta fórmula. Ven que acá es necesario
que no redondee, sino que trabaje con más decimales. ¿Verdad? Bien. Una forma más precisa de hacer esto, para no tener que estar cambiando el número, es decir, que divida por un contara. Sabemos que el contara va a contar cuántas celdas de una columna no están vacías. Como acá no tenemos ninguna columna con datos, con celdas vacías, lo que podríamos hacer para que sea esto más preciso es decir que divida, en vez de por 12, que divida por contara, entre paréntesis, una columna cualquiera. Por ejemplo, la que estamos controlando, que es la de alimentos. ¿Sí? D2, D13. Divido acá y cierro paréntesis y doy enter. Perdón, algo hice mal. Contara, no contar, puse contar. Contara. Contar dio 0 porque no hay ninguna celda numérica. Ahí está. ¿Sí? Este contara me está dando la cantidad de registros, o sea, 12. Y puedo copiar esto acá hacia abajo, ya no, porque lo que acá dice D2, D13, si lo copio hacia abajo va a tomar D3, D14 y este va a tomar D14, D4, D15. Ahí ya me conviene, podría hacer una referencia absoluta. ¿Se acuerdan de la primera clase? Cuando dijimos que quiero que cuando copie esto, vamos a poner el signo de pesos, pesos de pesos 2, pesos de pesos 13, doy un enter. Entonces cuando yo copie esta fórmula, esta referencia a esta columna va a permanecer intacta, no va a variar, mientras que B17 sí va a cambiar por B18 y B19. Vamos a ver. Y ahí está. La suma de todo esto me tendría que dar 100. Y la suma de todo esto me tendría que dar 12. Si quiero comprobarlo automáticamente, puedo usar la autosuma que vimos hoy. Damos un enter, hago clic acá, autosuma, doy un enter y me da 100%.